yo le quisiera preguntar, ¿de dónde sale ese amor, esa atracción, esa pasión por el mundo indio y por el sánscrito, que es, no sé si tiene el título o no, pero que es desde luego patrimonio inmaterial de la humanidad, por supuestísimo? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu historia de amor con esa lengua? Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Enrique. Como he dicho antes, conocí a Enrique cuando daba clases en Geniu de español. Me impresionó mucho su fluido hindi ya en esa época y las obras de teatro que organizaba. Y como digo, pienso que son gente como tú que realmente han abonado el campo para que hoy estemos donde estemos, ¿no? Muchas gracias. Mi interés por el sánscrito realmente nació a raíz de una lectura de la Gita, un libro que me parece realmente impresionante, y quedé tan impresionado, especialmente con el capítulo 3 de ese libro, que decidí que iba a aprender la lengua original con la que estaba escrito. Y bueno, y eso es lo que esa lectura la hice en India, volví a España, empecé al cabo, primero compré ediciones inglesas de la Gita y leí las traducciones, y poco a poco empecé de una forma totalmente autodidáctica aquí en España. Para aprender, yo sé que hubo una cátedra de sánscrito hasta el año 34, me parece que fue, o 32, y después, lamentablemente, la Universidad Española no lo consideró como una materia importante. Háblanos un poco, si te parece, de la importancia del sánscrito como vehículo cultural. Es la lengua en que están escritas las Upanishads, ¿no?, que son los textos realmente mejores de la Advaita Vedanta, de uno de los sistemas filosóficos. ¿Qué más cosas tiene el sánscrito clásico que ofrecer? Bueno, yo creo que el sánscrito es un monumento de la inteligencia humana y más allá, evidentemente, de toda la parte del yoga, de la filosofía, de la religión, el sánscrito tiene mucho más que ofrecer, que no sea solo la literatura. En el alfabeto, religiosa, ¿no? En la lengua, y si consultas el diccionario, la letra Ga significa también Ganesha, y la letra Sha significa Shiva, y la letra Ta significa Vishnu. Es una manera de reconocer, ¿no?, la enorme importancia que tiene esto. Bueno, del sánscrito derivan la mayor parte de las lenguas de la India, las lenguas de la India central y del norte. También el sánscrito permea las lenguas dravídicas, y dentro de las 4 o 5 lenguas importantes del sur que no son de origen sánscritico, hay una gran cantidad de términos sánscritos, filosóficos, religiosos, científicos también. ¿Cómo es, por así decirlo, la situación del sánscrito en este momento? ¿Se estudia en las escuelas? ¿Hay publicaciones? ¿Se intentó, creo, abrir un canal de televisión? No sé si este proyecto llegó a hacerse realidad. En este momento, ¿el sánscrito es una lengua viva, es una lengua muerta en la India? Cuéntanos. Bueno, esa pregunta del millón, ¿eh? Porque hay un interés popular muy grande del sánscrito que nunca había habido antes. Creo que los indios saben mucho más sánscrito del que creen que saben. Desde luego conocen muchísimos términos que se emplean en filosofía, en los ritos religiosos, y mucha gente sabe dísticos, ¿verdad?, shlokas sánscritos, los dicen aquí y allá, y es un elemento elegante y apreciado en la conversación. El insertar esa frase en sánscrito no se considera un ejercicio de pedantería, ¿no?, ni de vanidad, como a lo mejor podríamos hablar, ¿no?, en nuestro mundo, si alguien estuviera metiendo frases en latín todo el rato, ¿no? Allí están orgullosos de eso. Y bueno, ya pasando a las otras lenguas, ya las lenguas sánscríticas, que si el latín y el sánscrito son lenguas hermanas, ¿verdad?, vienen del indoeuropeo, pues el hindi, el bengalí, el panjabi y el castellano son lenguas primas, ¿no?, por así decirlo. ¿Cuál es su situación? Porque yo creo que, claro, el hecho de que el inglés sea una lengua tan extendida y tan bien cultivada en la India ayuda a la diplomacia, ayuda a las relaciones internacionales, al comercio, con lo cual las lenguas vernáculas, las lenguas sánscríticas, pues quedan un poco como para casa, ¿no? No tienen proyección internacional y de alguna manera se ven también influidas por el gran contenido del inglés, ¿no?, como pasa también con el castellano. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, para mí una de las sorpresas, yo ahora volví a la India después de 7 años de estar y una de las sorpresas para mí fue ver que el hindi se utilizaba mucho más en las conferencias y en los espacios públicos
que 7 años antes, ¿no? Una mejora o una ampliación del hindi casi día a día. El cine, que es un gran vehículo, ¿no?, para normalizar la lengua, para homologarla, para que todas las regiones de la India hablaran el mismo tipo de hindi, tenía una particularidad, y es que las letras de las canciones muchas veces las escribían poetas de cultura urdu e insertaban palabras nuevas del árabe, del persa, que la gente no hablaba y que gracias a una película de éxito en unas semanas se popularizaba, y entonces toda la India empezaba a utilizar una palabra más. Evidentemente el influjo de los términos sánscritos era el que era, pero día a día, con términos persas y árabes, el hindi se iba enriqueciendo. Pero últimamente, en mis últimos viajes, lo que he visto yo ha sido mucha más terminología inglesa, muchos más anglicismos en medio del hindi, incluso entre las clases más populares. No sé si esto lo ves como un peligro, si el gobierno tiene evidentemente una postura para proteger al hindi, porque no es únicamente un tema de despegarse del pasado colonial, porque los indios ven al inglés como una lengua suya propia, que lo es, con lo cual cuando insertan una palabra inglesa y deterioran o olvidan la palabra hindi, no piensan que estén haciendo nada que no deban hacer, porque en fin de cuentas son palabras suyas. ¿Cómo ves esto? Tienes toda la razón, Enrique, y has dado en el clavo. Es evidente que la calidad del hindi hablado en la calle es muy diferente al hindi. Es un hinglish, esa es la realidad. Hay incluso autores que le dan la bienvenida con los brazos abiertos a este hinglish, sin creer en purismos, ¿no? Sin creer en encerrar la lengua bueno, junto con... Es cierto que quizás hay una parte de la gente joven que solo habla hinglish, no habla hindi. Puedes aspirar es hablarlo muy bien, pero si no puedes hacerlo, pues el siguiente paso, o diríamos la segunda opción, pues es insertar mucho inglés en el hindi, ¿no? Y entonces eso es un poco un elemento. Bueno, yo creo que podemos también darle la vuelta a esta conversación, ¿no?, para que no se haga muy larga, porque tenemos lo otro también, ¿no? Tenemos el español en la India, que eso es mucho más interesante, porque así como el hindi ya ha dicho que no puede, por necesidades lógicas, tener tanta proyección internacional, el español en la India pues tiene, por decirlo en términos comerciales, un mercado inmenso. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, lo he indicado antes, ¿no? Y yo creo que son buenos tiempos para el español en la India. Esperemos que siga así, ¿eh? Como todos sabemos, uno de los grandes agentes que impulsa el español, aparte del Cervantes, la embajada y todo lo que podemos hacer, es Estados Unidos, ¿no? ¿Ha cambiado esto o seguimos quedándonos únicamente en la superficie? ¿Qué problemas hay o qué obstáculos habría que salvar para que los dos países se unieran mucho más en lo cultural? Para mí, el principal obstáculo en las relaciones España-India es uno, y es la ignorancia. Eso es lo peor, ¿no? La ignorancia mutua que tenemos. Tenemos un conocimiento mutuo, conocemos un poco nuestros estereotipos, que, como dijo una vez un diplomático indio, los estereotipos son muy buenos porque nos ayudan en una primera relación cuando somos tan distantes, por lo menos empecemos. Pero realmente nos falta aumentar mucho el conocimiento mutuo. Para mí, yo pienso que eso es fundamental, ¿no? España debería también darse cuenta, no sé si siempre lo hace, y el embajador lo puede decir mejor que yo, que la India del 2023 no es la India de 1990.